11 de mayo, Evangelio de San Juan 10, 27, 30, del libro Hablar con Dios. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey. Aleluya. La figura del buen pastor determina la liturgia de este domingo, el sacrificio del pastor que ha dado la vida a las ovejas y las ha devuelto al redil. Años más tarde, San Pedro afianzaba a los cristianos en la fe, recordándole en medio de las persecuciones lo que Cristo había hecho y sufrido por ellos. Por sus heridas habéis sido curados, porque eras como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de las almas. Por eso la iglesia entera se llena de gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo y le pide a Dios Padre que el débil rebaño de su Hijo tenga parte en la admiración, en la admirable victoria de su pastor. Los primeros cristianos manifestaron una entrañable predilección por la imagen del buen pastor, de la que se nos ha quedado innumerables testimonios en pinturas, murales, relieves, dibujos que acompañan epitafios y mosaicos esculturales en las catacumbas y en los más venerables edificios de la antigüedad. La liturgia de este domingo nos invita a meditar en la misericordiosa ternura de nuestro Salvador, para que reconozcamos los derechos que con su muerte ha adquirido sobre cada uno de nosotros. También es una buena ocasión para llevar a nuestra oración personal nuestro amor a los buenos pastores que Él dejó en su nombre para guiarnos y guardarnos. En el Antiguo Testamento se habla frecuentemente del Mesías como del buen pastor que habría de alimentar, regir y gobernar al pueblo de Dios, frecuentemente abandonado y disperso. En Jesús se cumplen las profecías del pastor esperado con nuevas características. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y establece pastores que continúen su misión frente a los ladrones que buscan sus intereses y pierden el rebaño. Jesús es la puerta de la salvación. Quien pasa por ella encontrará pastos abundantes. Existe una tierna relación personal entre Jesús, buen pastor, y sus ovejas. Llama a cada una por su nombre. Va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es el pastor único que forma un solo rebaño, protegido por amor al Padre. Es el pastor supremo. En su última aparición, poco antes de la ascensión, Cristo resucitado constituye a Pedro pastor de su rebaño, guía a la iglesia y se cumple entonces la promesa que hizo poco antes de la pasión. Pero yo he rogado por ti para que no desfallezcas tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. A continuación le profetiza que como buen pastor también morirá por su rebaño. Cristo confía en Pedro, a pesar de las negaciones, solo le pregunta si le ama, tantas veces cuantos habían sido las negaciones. Pero el Señor no tiene inconveniente de confiar su iglesia a un hombre con flaquezas, para que se arrepienta y ame con obras. Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez si le amaba y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. La imagen del pastor que Jesús nos ha aplicado a sí mismo pasa a Pedro. Él ha de continuar la misión del Señor con ser su representante en la tierra. La palabra de Jesús a Pedro indica: la misión de Pedro será de guardar todo el rebaño del Señor sin excepción, y aceptar equivale a dirigir y gobernar. Pedro queda constituido pastor y guía de la iglesia entera, como como señala el Concilio Vaticano II. Jesucristo puso al frente a los demás apóstoles, al bienaventurado Pedro, e instituyó en su persona la misma, del principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión.
Donde está Pedro se encuentra la iglesia de Cristo. Junto a él conocemos con certeza el camino que conduce a la salvación. Sobre el primado de Pedro estará sentado hasta el fin del mundo, por eso le dijo roca, el edificio de la iglesia. La figura de Pedro se agranda de modo inconmensurable porque realmente el fundamento de la iglesia es Cristo. Y desde ahora en su lugar estará Pedro representándolo. De ahí que el nombre posterior que reciben los sucesores será el vicario de Cristo, es decir, el que hace las veces de Cristo. Pedro es la firme seguridad de la iglesia frente a todas las tempestades que ha sufrido y padecerá a lo largo de los siglos. El fundamento que proporciona la vigilancia que ejerce sobre ellos como buen pastor son la garantía de que saldrá victorioso a pesar de que estará sometido a pruebas y tentaciones. Pedro morirá un año más tarde, pero su oficio de pastor supremo es preciso que dure eternamente por obras del Señor para perpetua salud y bien permanente de la iglesia que, fundada sobre roca, queda permanecer firme hasta la consumación de los siglos. El amor al Papa se remonta a los mismos comienzos de la iglesia. Los hechos de los apóstoles nos narran la conmovedora actitud de los primeros cristianos cuando San Pedro es encarcelado por Herodes Agripa y espera darle muerte desde la fiesta de la Pascua. Mientras tanto, la iglesia rogaba incesantemente por él a Dios. Observar los sentimientos de los fieles hacia su pastor no, no recurren a los disturbios ni a rebeldías, sino a la oración, que es el remedio invencible, dice San Juan Crisóstomo. No dicen, somos hombres sin poder alguno. Es inútil que oremos por él, no lo dicen. Rezaban por amor y no pensaban nada semejante en el desquite ni a la venganza. Debemos rezar mucho por el Papa, que lleva sobre sus hombros la grave peso de la iglesia y por sus intenciones. Quizás podamos hacerlo con las palabras que esta oración litúrgica nos dice. Que el Señor le guarde y le dé vida y lo haga feliz en la tierra y no le entregue al poder de sus enemigos. Todos los días sube hacia Dios un clamor de la iglesia entera rogando con él y por él en todas partes del mundo. No se celebra ninguna misa sin que se mencione sus nombres y podamos en su persona y en sus intenciones. El Señor verá también con mucho agrado que nos acordamos de lo largo de los días de ofrecer oraciones, horas de trabajo y de estudios y algunas mortificaciones por el vicario aquí en la tierra. Gracias a Dios, gracias Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. Ojalá podamos decir cada uno justo cada día con más motivo ese amor y veneración por el romano pontífice, uno de los grandes dones que el Señor nos ha dejado. Junto a nuestra oración, nuestro amor y nuestro respeto por quienes hacen las veces de Cristo en la tierra. El amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Por eso no cederemos a la tentación demasiado fácil de oponer un papa a otro, pero que no otorga nuestra confianza sino a aquel cuyo acto corresponde mejor a nuestras inclinaciones personales. No seremos en aquellos que añoran al Papa de ayer, que ya no está, y que esperan el de mañana para dispensarse de obedecer al jefe de hoy. Leemos los textos del ceremonial de la coronación de los pontífices notaries, que ninguna confiere la legítima que el cónclave de los poderes de su dignidad. El sucesor de Pedro tiene esos poderes directamente de Cristo.
Cuando hablamos del sumo pontífice, eliminamos en nuestro vocabulario, cuando hablamos del sumo pontífice, eliminamos de nuestro vocabulario por consiguiente, la expresión tomada de la asamblea parlamentaria o de las polémicas de los políticos, y no permitamos que hombres extraños en nuestra fe se cuiden de revelarnos el prestigio que tiene sobre el mundo el jefe de la cristiandad. No habría respeto y amor verdadero al Papa si no hubiera una obediencia fiel, interna y externa, en su enseñanza y en su doctrina. Los buenos hijos escuchan con veneración aún los simples consejos del Padre común y procuran ponerlos sinceramente en práctica. En el Papa podemos ver a quien está en lugar de Cristo en el mundo, al dulce Cristo en la tierra, como solía decir Santa Catalina de Siena, y amarle y escucharle, porque a su voz es la verdad. Haremos que su palabra llegue a todos los rincones del mundo sin deformaciones, para que lo mismo que cuando Cristo andaba sobre la tierra, muchos desorientados por la ignorancia y el error descubren la verdad, y muchos afligidos recobran la esperanza. Dar a conocer sus enseñanzas es parte de la tarea apostólica del cristiano. El Papa puede aplicarse a aquellas mismas palabras de Jesús: si alguno está unido a mí, ese lleva mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si una unión, todos los frutos serían aparentes y vacíos. Si esa unión, todos los frutos serían aparentes y vacíos, y en muchos casos amargos y dañosos para el cuerpo místico de Cristo. Por el contrario, si estamos muy unidos al Papa, no nos faltará motivos ante la tarea que nos espera, para el optimismo que refleja estas palabras de Monseñor Escrivá de Balaguer. Gozosamente te bendigo, hijo, por esta fe en tu misión de apóstol que te llevo a escribir. No cabe duda, el porvenir es seguro, quizás a pesar de nosotros, pero es menester que seamos una sola cosa con la cabeza. Por la oración y por los sacrificios, oremos por el sumo pontífice, que es nuestro guía y nuestro pastor. Amén. Del libro Hablar con Dios, 11 de mayo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.